congregan en esta hora para estudiar la palabra de Dios. Por esa razón queremos pedir la bendición del Señor a través de la oración. Oremos. Padre nuestro, te alabamos, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Te alabamos por el plan de la salvación que creaste perfecto para rescatarnos del pecado y de la muerte. Te damos gracias porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar para que todos nosotros podamos tener la seguridad de la salvación y la vida eterna. Ahora, Señor, al estudiar tu palabra, concédenos sabiduría para poder entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Agradecemos tu bendición y tu dirección en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nuestro texto fundamental para el estudio de esta hora se encuentra en el libro del profeta Isaías. Voy a invitarles para que estudiemos juntos el capítulo 6, los primeros versos del libro de Isaías. Podemos encontrar en el capítulo 6 del profeta Isaías el llamamiento que Dios le hace a este gran profeta. Un llamamiento que iba a transformar completamente su vida. Porque cuando Dios nos llama a su ministerio, porque cuando Dios nos llama a formar parte de su pueblo, Dios empieza a hacer una obra de transformación en nuestra vida y empieza a habilitarnos para que podamos representarlo dignamente en esta tierra. El versículo 1 del capítulo 6 del libro de Isaías declara: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El texto empieza haciendo referencia a la muerte de un rey del pueblo de Dios, el rey Usías. ¿Por qué es tan importante para Isaías consignar en el capítulo 6 el año en que murió el rey Usías? Cuando nosotros nos damos a la tarea histórica de buscar cuál fue el año en que murió el rey Usías y por supuesto el año de la visión del llamamiento de Isaías, nos encontramos que fue el año 739 o el año 740 antes de Cristo. Ese año nos indica que había un contexto social, había un contexto político, había un contexto religioso que va a dar realce a la experiencia del profeta y también del pueblo de Dios en ese tiempo. Usías se caracterizó por ser un rey muy estratega militarmente hablando. Cuando los pueblos enemigos habían sometido a otras naciones y habían pretendido también someter al pueblo de Dios, Usías, como un gran estratega militar, había repelido los ataques de los enemigos y había mantenido siempre a salvo al pueblo de Dios. Pero no solamente lo había mantenido a salvo, sino que le había llevado a la prosperidad. El rey Usías era considerado como un gran líder político, religioso y militar. Así que con el tiempo, el pueblo de Dios empezó a depositar su confianza en él, sabiendo que este líder, sabiendo que este rey del pueblo de Dios les daría a ellos
prosperidad no solo material, sino que propiciaría también la prosperidad espiritual dentro del pueblo del Señor. De alguna manera, los seres humanos tendemos a colocar nuestra confianza también en los seres humanos. Por esa razón, la Biblia es tan categórica cuando declara: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque si nosotros depositamos nuestra confianza en los hombres para salvación, estamos totalmente perdidos. Porque la Biblia dice que nuestra confianza debe ser depositada en la fuente de nuestra salvación, que únicamente es nuestro Señor Jesucristo. Porque como declara el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En este tiempo, el pueblo de Dios estaba depositando toda su confianza en su líder de turno. El pueblo de Dios estaba depositando toda su confianza en un hombre, pero ahora el texto dice que ese hombre desaparece. Ahora la palabra del Señor nos informa que el rey Usías ha muerto. Y si el rey Usías ha muerto, entonces el pueblo de Dios entra en un estado de desconfianza y desesperación. Ahora no saben dónde depositar su confianza. Ahora no saben a quién temer. Ahora no saben a quién obedecer, porque toda su confianza estaba en el líder de turno, pero el líder de turno, informa al profeta Isaías, acaba de morir en el año que murió el rey Usías. Entonces, Dios en su amor y su misericordia, en su soberanía, se presenta de esta manera para el profeta y para el pueblo, sentado en un trono alto y sublime, casi como diciendo al pueblo: es verdad que el rey Usías murió, pero yo estoy por encima del rey Usías, estoy sentado en mi trono alto y sublime como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, el pueblo de Dios y el mismo profeta Isaías necesitaba tener la visión de la gloria de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el versículo 2 continúa diciendo: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, dice el versículo 5, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, dice el versículo 8, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mis hermanos y amigos, esta visión
esta teofanía de la gloria de Dios que tuvo el profeta Isaías cambió totalmente su perspectiva del pueblo del Señor, cambió totalmente su experiencia espiritual, cambió totalmente su vida como un profeta de Dios. Lo primero que el profeta entendió y que debía comunicarle al pueblo es que si ellos habían confiado demasiado en el rey Usías, ahora debían colocar toda su confianza en el rey que está sentado sobre este trono alto y sublime. Es decir, que aunque el rey Usías hubiese muerto, el pueblo de Dios no quedaría a la deriva. Y esta es una lección que todos nosotros hoy necesitamos entender, que todos necesitamos percibir a la luz de la palabra del Señor. Hablando de la iglesia de Dios en este tiempo, muchas veces hemos depositado nuestra confianza en los líderes de turno, en los dirigentes de la iglesia, en el presidente, en el vicepresidente, pero Dios nos pide que aunque esta iglesia esté siendo liderada por seres humanos, por encima de esos seres humanos, Dios tiene el control de esta iglesia y por esa razón no tenemos nada que temer, porque esta iglesia no es de los hombres. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios y será conducida por Él hasta el puerto final del reino de los cielos. La sierva de Dios, hablando de este mismo asunto en el libro de Evangelismo, declara del cuidado que Dios tiene con su iglesia. Dice: mi mano está sobre el timón y no permitiré que los hombres controlen mi obra en estos últimos días. El Señor hoy nos dice: mi mano está sobre el timón de la embarcación de la iglesia adventista del séptimo día y no permitiré que los hombres controlen mi obra en estos últimos días. Mi mano maneja el timón y mi providencia continuará cumpliendo los planes divinos pese a las invenciones humanas. En estas palabras hay esperanza. Estas palabras son buenas noticias porque esta iglesia no la conducen los hombres, pero esta iglesia la conduce la mano poderosa de Dios. Y Él declara que no permitirá que los hombres controlen la iglesia y la conduzcan a su antojo o a su manera. En los últimos días, en el tiempo del fin, Dios se encargará personalmente de conducir a esta iglesia para cumplir el propósito por el cual existe. Y en el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 449, reforzando este mismo pensamiento, dice la revelación: no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Si hay necesidad de hacer ajustes en la plana de la directiva de la obra de la iglesia adventista, Dios se encargará de eso. A veces nosotros los hombres nos preocupamos
por algunas maneras, algunos estilos de administración y algunos vicios que imperan en la iglesia, porque tenemos que reconocerlo. Pero aquí hay instrucción de parte de la sierva de Dios que nos dice: esta iglesia es del Señor, y en su debido tiempo, si hay un líder, si hay un dirigente que está yendo en el proceso de la disidencia dentro de la iglesia, Dios se encargará de hacer los ajustes necesarios en la plana directiva de la obra. A veces queremos hacerlo nosotros y nos podemos equivocar, pero Dios todavía, como dice el profeta Daniel, quita reyes y pone reyes. Dios todavía quita dirigentes de la obra que la están conduciendo erradamente y trae líderes llenos del Espíritu Santo para seguir liderando a esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Dios se ocupará, apreciados amigos y hermanos, de enderezar, dice la sierva de Dios, todo lo que esté torcido en su iglesia, pero esta iglesia, a pesar de los ataques disidentes, a pesar de las herejías que puedan introducirse dentro de ella, el Señor finalmente la purificará, el Señor finalmente enderezará todo lo que esté torcido y la preparará como una novia para ir a la patria celestial. El texto sigue diciendo: tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. No podemos, hermanos y amigos, como había hecho el pueblo de Dios en el tiempo de Isaías, depositar su confianza en el brazo humano, pero necesitamos depositar toda nuestra fe, toda nuestra seguridad en que el capitán de este barco, nuestro Señor Jesucristo, que conduce a esta iglesia, la llevará a salvo hasta el puerto seguro de la Canaán celestial. Isaías, el profeta, en esta visión del capítulo 6, nos presenta 4 acciones que nos ayudan a nosotros a seguir perseverando en este camino de salvación hasta cuando lleguemos a ese puerto seguro de la patria celestial. El texto dice que Isaías vio, número 1, que Isaías oyó, número 2, que Isaías sintió, número 3, que Isaías hizo, número 4. ¿Qué fue lo que Isaías vio? ¿Qué fue lo que Isaías oyó? ¿Qué fue lo que Isaías sintió? ¿Qué fue lo que Isaías hizo? Desarrollemos el primer punto que dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vi yo al Señor sentado. Isaías tuvo el privilegio de ver al Dios de la gloria. Tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios. Y cuando un individuo pecador está delante de la gloria de Dios, puede reconocer mejor su condición pecaminosa. Una de las grandes necesidades que tenemos los cristianos a nivel individual y también a nivel colectivo es la experiencia de ver la gloria de Dios.
si el profeta Isaías, un hombre inmundo de labios, pudo tener esa experiencia, ¿por qué nosotros no la podemos procurar? Procuremos la experiencia de ver la gloria de Dios. Porque, amigos y hermanos, cuando nosotros tenemos esa experiencia, nuestra vida es totalmente transformada y asemejada a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos urgentemente ver la gloria de Dios, como ocurrió con algunos personajes bíblicos. La Biblia muestra, por ejemplo, a Jacob, que era un hombre pecador, que su mismo nombre señala que era un engañador. Pero este hombre tuvo la experiencia de Isaías, tuvo la experiencia de encontrarse con Dios y ver su gloria, y la palabra nos dice cómo fue transformado. Les invito para que leamos en el libro de Génesis, el capítulo 32. En el libro de Génesis, el capítulo 32, los versículos 24 en adelante, se narra la experiencia que tuvo este engañador, la experiencia que tuvo este hombre pecador y cómo fue transformado por el contacto con la gloria de Dios. El versículo 24 del capítulo 32 declara lo siguiente: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, o sea, engañador. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Desde ese día que Jacob tuvo esa experiencia de ver a Dios cara a cara, de luchar con Él, de ver la gloria de Dios, de aferrarse del brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Jacob fue totalmente transformado. Y en el mismo texto se evidencia esa transformación, porque Dios le dice que ya no se llamará más su nombre Jacob, ya no será más un engañador, ya no reflejarás más ese carácter, pero ahora serás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido, porque has visto a Dios cara a cara. Hermanos y amigos, la experiencia de ver la gloria de Dios es una experiencia transformadora de nuestras vidas, de nuestros caracteres, que nos habilita para poder cumplir mejor la misión que Dios nos ha encomendado en esta tierra. Pero en el Nuevo Testamento también se nos habla de un hombre que tuvo esta misma experiencia, ver la gloria de Dios para ser totalmente transformado. Les invito para que vayamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, y vamos a leer el capítulo 9, los versículos 3 al 6. El libro de los Hechos, el capítulo 9, los versículos 3 al 6 dice:
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Otro hombre, Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un hombre que sentía odio contra todo lo que se llamara Jesús de Nazaret o el camino, como le decían a los seguidores de Jesús en ese tiempo. Un hombre que estaba dispuesto a perseguir el cristianismo y a erradicarlo de la faz de la tierra. Pero la Biblia nos informa que tuvo la experiencia de encontrarse con Jesús, de encontrarse con el Dios de la gloria. Una luz más resplandeciente que la luz del sol a mediodía. Quedó totalmente ciego, quedó totalmente inhabilitado, pero el Señor le pregunta: ¿por qué me persigues? Y se identifica el Señor para Saulo de Tarso. Y la Biblia nos informa que desde ese día, cuando Saulo de Tarso pudo ver la gloria de Dios, fue totalmente transformado en un hombre que estuvo dispuesto a levantarse para ir al mundo entero a predicar el evangelio en su primero, segundo, tercer viaje misionero y estar dispuesto a dar su propia vida por el Señor. Amigos y hermanos, esta es una experiencia transformadora. Esta es una experiencia que necesitamos a nivel individual, pero también a nivel congregacional. Necesitamos urgentemente, como Isaías, como Jacob, como Saulo de Tarso, un encuentro personal con el Dios de la gloria para ser transformados. También la Biblia nos informa de un personaje que se encuentra registrado en el libro de Éxodo, el capítulo 3, libro de Éxodo, el capítulo 3, con esta experiencia que lo hizo un hombre nuevo y un fiel representante de Dios en esta tierra. El libro de Éxodo, el capítulo 3 y el verso 1 al 6, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés fue un hombre también transformado por la misma experiencia de encontrarse con el Dios de la zarza ardiente. Aunque Moisés escuchaba la voz de Dios, Moisés fue un poco más allá, fue osado, fue atrevido en el buen sentido de la palabra y le dijo al Señor: Señor, ahora yo quiero ver tu gloria.
en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 33 y en el verso 18, Éxodo el capítulo 33 y el verso 18, dice que Moisés se tomó el atrevimiento de hacer esta oración, que es una oración que deberíamos hacer nosotros continuamente. Él entonces dijo: te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esta oración? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor: Señor, escuchamos tu palabra, pero ahora queremos ver tu gloria? Isaías, siendo un hombre inmundo de labios, pudo ver la gloria de Dios. Jacob, siendo un engañador, pudo ver la gloria de Dios. Saulo de Tarso, siendo un perseguidor de la iglesia, pudo ver la gloria de Dios y al Dios de la gloria. Y Moisés le pidió al Señor: Señor, déjame ver tu gloria. El Señor lo colocó en una hendidura de la peña y pasó delante de él el que es misericordioso, lento para la ira, dice el texto, y grande en misericordia y verdad. Es decir, se reveló el carácter de Dios delante de Moisés y él pudo ver su gloria, porque la gloria de Dios es su carácter. Nosotros como ellos, nosotros como Moisés, necesitamos decirle al Señor en nuestra oración: déjanos ver tu gloria para ser transformados y poder representarte dignamente en esta tierra. Pero el libro de Isaías, en el texto que leímos, dice que Isaías vio la gloria de Dios, pero también la segunda acción dice que Isaías oyó. ¿Qué fue lo que Isaías oyó? Volvamos al profeta Isaías, el capítulo 6, nuestro texto fundamental para nuestra reflexión. Isaías, el capítulo 6 y el versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Lo que Isaías vio, la gloria de Dios, lo que Isaías oyó fue una proclamación de la santidad de Dios, porque pudo oír a los serafines, estos seres que declaraban el trisagión: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí, apreciados hermanos y amigos, es evidente que Dios quiere impresionar al profeta con uno de sus grandes atributos, el atributo de la santidad. Cuando nosotros nos colocamos delante de Dios, cuando nosotros vamos delante de Él, tendremos que reconocer nuestra pecaminosidad, pero reconocer también la grandeza y la santidad de Dios. Aquí se hace un llamado directo a la santidad como buenos sacerdotes. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 28 y el versículo 36 y 37, que el lema de los sacerdotes que habían sido llamados por Dios para servir en el santuario era santidad a Jehová. Y todos los sacerdotes en el santuario tenían esa placa, tenían ese lema grabado en su mente, en su corazón, que debían ser santos para poder ministrar en esta obra a un Dios que es santo. En la visión de Isaías,
Él pudo ser impresionado por la santidad de Dios. Este es un llamado que Dios hace a todos los que nos consideramos sacerdotes, porque San Pedro ha dicho, vosotros sois real sacerdocio. Es decir, todos los creyentes somos sacerdotes en Cristo Jesús para poder ministrar a otros las buenas nuevas de la salvación. Por eso, el apóstol San Pedro, en su primera carta, vamos a mirar la primera carta del apóstol San Pedro, y vamos a leer el capítulo 1, la primera carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1 y el verso 15 y 16, que es un texto muy diciente. Dice el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 16 declara, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Necesitamos afinar nuestro oído como lo afinó Isaías en esta visión de su llamamiento, para poder escuchar a los ángeles que cantan y exaltan ese que es su mayor atributo, el atributo de la santidad de Dios. Pero cuando nosotros nos conectamos con ese Dios santo, el Señor empieza a transformar y a santificar también nuestras vidas para que podamos reflejar su carácter. Recordemos que cuando Moisés subió al monte para estar en la presencia de Dios, él fue lleno de su gloria, fue lleno de su mansedumbre, fue lleno de su santidad. Y cuando Moisés descendió del monte para venir delante del pueblo, tuvo que cubrir su rostro porque ellos no soportaban la gloria que irradiaba del rostro de Moisés. Este relato bíblico nos desafía a nosotros, amigos y hermanos, a procurar un encuentro personal cada día, cada mañana, hacer de esto nuestro primer trabajo, desarrollar el hábito en nuestra vida de buscar a Dios en la primera hora de cada mañana, para ser llenos de su gloria, para que su santidad, la santidad de Dios, se pueda reflejar en cada uno de nosotros. Y entonces, como dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Al fin y al cabo, este es el propósito de Dios para nosotros, nuestra santificación. Así lo declara el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ver la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 5. Primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 23. San Pablo declara, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. El mismo Dios de paz os santifique por completo. El propósito de Dios, apreciados hermanos y amigos, es que nosotros podamos ser santificados. Hemos sido justificados.
Justificación y perdón son una y la misma cosa, pero no podemos permanecer solamente justificados. La justicia de Dios que ha sido imputada en nosotros también debe ser impartida en el proceso de la santificación. Un proceso que dice la Biblia que debe durar toda la vida, mientras Cristo regresa por segunda vez y se produce en nosotros el último paso de la salvación, que es la redención o la glorificación, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible sea vestido de incorrupción. Necesitamos ahora tener la experiencia del profeta Isaías para ser santificados delante del Señor. Para ser santificados necesitamos someternos a la obra extraordinaria del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros caracteres. Lo que Isaías vio, la gloria de Dios. Lo que Isaías oyó, la santidad de Dios, que pide que nosotros también seamos santos, que seamos santificados en este proceso de salvación. En tercer lugar, la experiencia de Isaías nos habla no solo de lo que él vio, no solo de lo que él oyó, sino también de lo que él sintió. ¿Qué fue lo que Isaías sintió? Veamos lo que dice entonces la palabra de Dios. Volvamos a nuestro texto del profeta Isaías en el capítulo 6. En el versículo 5, Isaías 6:5, el profeta declara: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí que soy muerto. ¿Qué fue lo que Isaías sintió? Lo que Isaías sintió fue su verdadera condición pecaminosa delante del Dios glorioso y santo. Isaías pudo reconocer ahora que él era vil. Isaías pudo reconocer que él era pecador. Isaías pudo reconocer que él estaba perdido ante la grandeza, la majestad y la santidad de Dios. Por eso Isaías exclamó: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Solo cuando nos encontramos con el Dios de la gloria es que podemos reconocer nuestra vil condición de pecadores. Y cuando reconocemos esa condición, sentimos la necesidad también de buscar al único que nos puede salvar. Mientras nosotros, amigos y hermanos, nos comparemos con los demás, nos comparemos con nuestro prójimo, nos comparemos con el pastor, nos comparemos con el anciano, mientras nosotros nos comparemos con los seres humanos, es posible que nos sintamos buenos, es posible que creamos que somos santos, es posible que creamos que tenemos méritos y justicia propia, pero cuando vamos delante del Dios de la gloria, cuando vamos delante del Dios de la santidad, entonces se nos revela de manera impresionante lo que realmente somos. Hombres y mujeres con un corazón manchado por el pecado y con una necesidad urgente de buscar a Dios de todo corazón. Por esa razón, la Biblia nos informa que uno de los grandes problemas que tiene nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día es desconocer
nuestra verdadera condición pecaminosa. Quiere eso decir que necesitamos con más frecuencia estar en la presencia de Dios y procurar un encuentro con el Dios de la gloria. Porque la presencia de Dios es reveladora, revela nuestros defectos de carácter. Nos sentimos perdidos como Isaías delante de Él, nos sentimos inmundos. Y cuando descubrimos cuáles son nuestros defectos de carácter, entonces podemos trabajar por la gracia de Dios, someternos humildemente al Espíritu Santo para que Él transforme nuestros caracteres de tal manera que podamos llegar a la experiencia del apóstol Pablo cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El testigo fiel nos dice que nosotros tenemos un gran problema y vamos a ver cuál es ese problema que necesitamos corregir, ese pecado del cual necesitamos arrepentirnos para que podamos entonces reflejar el carácter de Dios en esta tierra. Les invito para que leamos el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. El libro de Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 3 y vamos a reflexionar en el versículo 14 en adelante. Este mensaje, apreciados amigos y hermanos, es el mensaje para la última iglesia que vivirá en esta tierra, la iglesia de la Odisea. Es el período histórico y profético del último tiempo, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Porque la Biblia dice que no hay una octava iglesia. Cristo vendrá en el tiempo de la Odisea. Por eso el mensaje consignado bajo el título de la Odisea es un mensaje pertinente para cada uno de nosotros en este tiempo. Veamos qué es lo que nos dice el testigo fiel y verdadero. Él no puede equivocarse. Él conoce lo más recóndito de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestra condición. Por eso no puede equivocarse al diagnosticar nuestra vida espiritual. Dice el versículo 14 de Apocalipsis 3, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, o sea, el pueblo del juicio: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio o el originador de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el testigo fiel, fueses frío o caliente. El testigo fiel está diciendo que nos conoce a nosotros, que conoce a su iglesia, la iglesia del juicio, la iglesia de la Odisea, y está diagnosticando una terrible enfermedad, una enfermedad que se llama tibieza, o en otras palabras, mediocridad, porque dice él, ni son fríos ni son calientes, pero por cuanto son tibios, me causan náuseas, los vomitaré de mi boca. Hermanos y amigos, el testigo fiel no se puede equivocar y está entonces haciendo un diagnóstico de nuestra vida espiritual que necesitamos corregir, necesitamos sentir como sintió Isaías para poder ser transformados. El versículo 16 y 17 dicen: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué condición espiritual tan terrible. El diagnóstico que hace el testigo fiel
está diciendo que tenemos un problema de desconocimiento, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no te das cuenta. No nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa. Por eso necesitamos un encuentro con el Dios de la gloria, porque es la gloria de Dios la que puede revelar, como en el caso de Isaías, nuestra condición pecaminosa para exclamar, ay de mí que soy muerto, no tengo mérito, no tengo justicia, estoy perdido delante de Dios, pero Él puede rescatarnos, pero Él puede transformarnos por la obra del Espíritu Santo si nosotros nos sometemos humildemente a Él. Y de ninguna cosa tengo necesidad, dice el texto, pero no te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Está hablando aquí de ceguera espiritual, un problema que tenía la iglesia de Dios en el tiempo cuando vino Jesús. Por eso dijo fariseo ciego. Pero en este tiempo el Señor dice que tenemos un problema de ceguera, es decir, no vemos bien. Cuando la Biblia habla de los profetas, habla de ellos como videntes, es decir, que podían ver más allá de lo que podía ver el pueblo común y corriente. Es decir, esta iglesia necesita el colirio del Espíritu Santo para que pueda ungir nuestros ojos y podamos ver los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Pero este pasaje presenta ahora el remedio para la iglesia nuestra, para la iglesia de la Odisea. Yo alabo a Dios porque Dios no nos deja desesperados con esta situación, pero Dios dice en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, el oro de la fe, el oro del amor, vestiduras blancas para vestirte, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que será nuestro pasaporte para entrar en el reino de los cielos. Y que no se descubra así la vergüenza de tu desnudez. Y concluye diciendo, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Un llamado de Dios al arrepentimiento, como hizo el profeta Isaías. Experimentó delante de la gloria de Dios un verdadero arrepentimiento, por eso exclamó, ay de mí que soy muerto. Nosotros, delante del Dios de la gloria, solo podemos exclamar como exclamó aquel pobre ciego que decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Apreciados hermanos y amigos, Dios espera que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar nuestra condición de tibieza y mediocridad y rendir nuestras vidas completamente a Él. Nosotros como individuos y como iglesia necesitamos la experiencia del profeta Isaías. Necesitamos ver la gloria de Dios. Necesitamos oír ese atributo de la santidad de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y necesitamos sentir lo que sintió el profeta Isaías. Ay de mí es reconocer nuestra condición pecaminosa, es reconocer que en nosotros no hay mérito alguno, es reconocer que nuestra justicia es como trapo de inmundicia y que debemos someternos a Dios para recibir ese manto que Él ha tejido en el telar del cielo, sin una sola hebra de invención humana, el manto de la justicia
con el cual quiere vestirnos y darnos la idoneidad para que podamos estar con Él en la patria celestial. Y nuestro texto de Isaías concluye con lo que Isaías hizo, lo que Isaías vio, lo que Isaías oyó, lo que Isaías sintió y finalmente lo que Isaías hizo. ¿Qué fue lo que Isaías hizo? Veamos nuestro texto del capítulo 6 y vamos a ver el verso 8. Otra acción del profeta Isaías en este capítulo. Versículo 8 declara: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Qué interesante que aunque Isaías se consideraba un hombre inmundo de labios, después de esta experiencia de transformación, él no se quedó revolcándose en la miseria de sus pecados. Él no se quedó lamentándose por su terrible condición pecaminosa, pero cuando escuchó la voz de Dios decir: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí está nuestro Dios triuno en plural hablando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces este hombre que se consideraba inmundo de labios se levantó para decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque Dios necesita un gran pecador con una gran dosis de santidad para predicar un gran mensaje al mundo entero. No llamó a los serafines, no llamó a los ángeles, pero apreciados hermanos y amigos, nos ha llamado a nosotros y nos ha otorgado el privilegio como su iglesia de poder predicar este evangelio al mundo entero. Isaías se levantó entonces y fue para cumplir el mensaje de Dios. Necesitamos urgentemente la experiencia del profeta Isaías. Qué bueno que todos nosotros podamos ver lo que Isaías vio, escuchar lo que Isaías escuchó, sentir lo que Isaías sintió y hacer lo que Isaías hizo. Que Dios les bendiga en esta hora.